Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 1. Tema 12. El ordenamiento comunitario europeo. Derecho originario y derecho derivado. Reglamentos, directivas y decisiones. Las relaciones entre el ordenamiento jurídico comunitario y el de los Estados miembros. La aplicación del derecho comunitario en las comunidades autónomas. 1. El ordenamiento europeo. Fuentes. Derecho originario y derecho derivado. Reglamentos, directivas y decisiones. El término fuente del derecho tiene un doble significado. En su acepción original describe el motivo del nacimiento del derecho, es decir, las razones de su creación. En este sentido, la fuente del derecho de la Unión sería la voluntad de mantener la paz y crear una Europa mejor a través de la integración económica, motivos ambos a los que la UE debe su existencia. En cambio, en el vocabulario jurídico se entiende por fuente del derecho el origen y fundamento del mismo. 1,1. Derecho comunitario originario o primario. Todos los países miembros de la Unión Europea, y España como uno de ellos, han experimentado desde su ingreso en aquellas una alteración de su sistema de fuentes, en el que ha penetrado el derecho comunitario. En el derecho comunitario, como en todos los ordenamientos, existe un nivel básico de fuentes primarias, que hacen el papel de constitución y que se considera el derecho originario, que aquí son los tratados y demás actos posteriores que los han venido a modificar o completar, anexos, apéndices, protocolos, y que se integran en ellos. Se incluyen, pues, los tratados constitutivos de las tres comunidades originarias, cuyo conjunto se ha venido a designar como Comunidades Europeas, el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, firmado en París el 18 de abril de 1951, y los tratados de la Comunidad Económica Europea, CEE, y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, CEEA o Euratom, firmados en Roma el 25 de marzo de 1957. Tratado de Bruselas. Es de 8 de abril de 1965 y entró en vigor el 1 de julio de 1967. Fue denominado Tratado de Fusión, y por él se constituyó un Consejo Único y una Comisión Única de las Comunidades Europeas. El Acta Única. Es firmada en febrero de 1986. Entra en vigor el 1 de julio de 1987 y es la reforma más importante de la comunidad producida antes del TUE. El acta supone una superación del exclusivismo económico de los antiguos tratados. Fue ratificada por España por instrumento de 9 de diciembre de 1986, una vez que la Ley Orgánica 4/86, de 26 de noviembre así lo autorizó. El Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de enero de 1992, y ratificado por España el 29 de diciembre de ese año, y que entró en vigor el 1 de noviembre de 1993, por el que se inicia una nueva etapa en el proceso de integración europea, mediante la creación de una Unión Europea de vínculos económicos y políticos más estrechos. El TUE supone el avance más importante en la historia de la Unión, estableciendo las bases de la moneda única, la ampliación de políticas comunitarias, el incremento del poder del Parlamento, la creación del Fondo de Cohesión y las disposiciones necesarias para definir la ciudadanía de la Unión. El Tratado de Ámsterdam, de 2 de octubre de 1997, que entra en vigor el 1 de mayo de 1999. Tenía 4 objetivos fundamentales. 1. El empleo y los derechos de los ciudadanos, como ejes de la UE. 2. La eliminación de los últimos obstáculos a la libre circulación y el reforzamiento de la seguridad en la UE.
3. Dotar de eficacia a la estructura institucional de la Unión. 4. Afianzar la imagen de la Unión frente al exterior. Al final no se decidió sobre la reforma institucional. Hubo algunas reformas que afectaron al Parlamento, pues se hizo una importante extensión y simplificación de la codecisión. Se ancló a la UE en los principios democráticos del Estado de Derecho, previéndose un sistema de sanciones para el Estado miembro que violéis de forma grave y persistente los derechos humanos. Se reconoce expresamente la competencia del TJCE en materia de violación de derechos fundamentales. Las demás reformas institucionales fueron mínimas. No hubo acuerdo sobre la reforma de la composición de la Comisión, la denominación y jerarquía de los actos, ni sobre la personalidad jurídica de la UE. El Tratado de Niza de 26 de febrero de 2001, que entró en vigor el 1 de febrero de 2003. Niza es un tratado de modificación del TUE y de los tratados de las Comunidades Europeas. Modificación relevante en tanto que se refiere a las cuotas de poder de los Estados en las diversas instituciones, de cara a una Europa ampliada. Esta modificación afecta a la composición de las instituciones y al número de miembros y votos de cada Estado. Las modificaciones más importantes se realizaron en la composición del Parlamento y el Consejo. Como todos los tratados, también los comunitarios contienen dos tipos de normas: las de alcance general, que reconocen derechos a los particulares, y otras que agotan su eficacia en las relaciones entre las administraciones de los Estados miembros o de estas con las instituciones comunitarias. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido definiendo las condiciones y requisitos que permiten delimitar qué disposiciones de los tratados tienen ese efecto normativo directo y cuáles son las que carecen de él y agotan su eficacia en las relaciones entre las instituciones de los Estados y de la Unión. Dicha jurisprudencia delimita qué preceptos de los tratados dirigidos prima facie a los Estados y no a sus ciudadanos puedan tener efecto directo, siempre que contengan un mandato claro e incondicional, no sometido a reserva ni apreciación por parte de los Estados ni supeditado a un plazo, como ocurre, por ejemplo, en el caso del artículo 12 del Tratado de la CE, que impone a los Estados miembros la prohibición de incrementar los derechos de aduanas existentes al constituirse la Unión. También ha incluido el Tribunal como normas de efecto directo las relativas a la libre circulación de mercancías y de trabajadores, al derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios, las prohibiciones de impuestos discriminatorios, etc. A todos los anteriores se unen los distintos tratados de adhesión y de retirada, como se ha podido experimentar en el caso del Reino Unido. De esta forma, todos estos cuerpos legales fundamentales establecen el marco constitucional de la UE que deben llenar de contenido, en interés de la Unión, las instituciones de la Unión dotadas de competencias legislativas y administrativas. Dado que se trata de un derecho creado directamente por los Estados miembros, conforman lo que se denominan, en el lenguaje jurídico, derecho primario de la Unión. 1,2. Derecho comunitario derivado o secundario. 1.2,1. Conceptos generales. El derecho creado por las instituciones de la Unión en el ejercicio de las competencias atribuidas a éstas se denomina derecho derivado de la Unión, la segunda gran fuente del derecho de la UE, fundamentadas en el anterior derecho primario. Está formado de actos de carácter legislativo, actos legislativos, actos de carácter no legislativo, actos simples, actos delegados, actos de ejecución, actos no vinculantes, dictámenes, recomendaciones y otras actuaciones que no constituyen actos jurídicos, tales como acuerdos interinstitucionales, resoluciones, comunicaciones, programas de acción. Los actos jurídicos que se adopten mediante el procedimiento legislativo ordinario o especial constituirán actos legislativos. Art. 289,3 TIFUE. Los actos delegados, art. 290 TIFUE, constituyen actos no legislativos de alcance general y jurídicamente vinculantes, por medio de los que se pueden completar o modificar determinados elementos no esenciales de un acto legislativo concreto. La Comisión podrá adoptar dichos actos una vez facultada expresamente para tal fin, en virtud de un acto legislativo.
Cuando sea necesario establecer condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la UE, los correspondientes actos de ejecución serán adoptados por norma general por la Comisión o con carácter excepcional también por el Consejo. Art. 291 TIFUE. En forma de actos no vinculantes, las instituciones de la Unión pueden emitir recomendaciones y dictámenes. Finalmente, existe toda una serie de actuaciones que no constituyen actos jurídicos, que permiten a las instituciones de la Unión adoptar declaraciones y comunicaciones no vinculantes, o que regulan el régimen interno de la UE o de sus instituciones, como en el caso de las normas o convenios interinstitucionales adoptados de común acuerdo entre las instituciones o los reglamentos internos de estas últimas. 1.2.2. Formas de los actos legislativos de la UE. Los actos de carácter legislativo y no legislativo pueden adoptar formas muy diversas. Las principales formas de actuación se recogen y se definen en el Art. 288 TIFUE. Como actos jurídicos vinculantes incluye los reglamentos, las directivas y las decisiones. Como actos jurídicos no vinculantes recoge las recomendaciones y los dictámenes. No obstante, esta relación no es exhaustiva, pues existe toda una serie de formas de actuación que no pueden catalogarse en la misma. Entre ellas figuran, por ejemplo, resoluciones, declaraciones, programas de acción o libros blancos y libros verdes. Las diferencias entre las diversas formas de actuación respecto al procedimiento de su adopción, sus efectos jurídicos y los grupos a los que van dirigidas son considerables. Un resumen somero de las principales características de los actos jurídicos de la UE puede ser el siguiente. A. El reglamento, del que los tratados CE y CEE dicen que tendrá un alcance general y será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, constituye la más importante norma jurídica del derecho comunitario. B. La directiva, por su parte, es una norma que no obliga directamente pero que vincula a los Estados miembros, instándolos a tomar las disposiciones necesarias para incorporar al derecho interno las disposiciones que contenga pero con libertad en cuanto al método que se use para ello. Según el citado precepto del Tratado CE, la directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando sin embargo a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. Por tanto, en principio no tiene efecto directo, aunque sí carácter obligatorio, y precisa de su transposición al derecho interno de cada Estado, quien en función de su sistema de distribución de competencias deberá legislar y ejecutar en la materia de que se trate. En España corresponderá transponer cada directiva al Estado o a las comunidades autónomas de acuerdo con sus competencias, aunque el responsable del cumplimiento ante la UE será el Estado español. Así, el Tribunal de Justicia de la UE, TJUE en adelante, ha declarado: el Estado miembro incumplidor no puede alegar disposiciones ni circunstancias de su ordenamiento interno para justificar el incumpliendo de las obligaciones y plazos de una directiva. A diferencia del reglamento, la directiva tiene alcance limitado, porque tiene destinatarios concretos, que pueden ser todos los Estados miembros, directivas generales que constituyen la inmensa mayoría o algunos o solamente uno. A pesar de todo ello, la ausencia de efecto directo de las directivas no es total. El TJUE ha señalado que si la directiva es clara y detallada, puede generar derechos aunque no esté transpuesta al ordenamiento interno. El tribunal ha precisado también que durante el plazo de integración que la directiva fija, los Estados miembros no pueden adoptar medidas que comprometan sus objetivos. Por otro lado, la directiva puede desplegar sus efectos más allá del ámbito estricto de sus destinatarios. En efecto, cabe que ciertas disposiciones de las directivas sean susceptibles de hacer surgir para los particulares derechos que las jurisdicciones nacionales tienen la obligación de salvaguardar. Según el Tribunal de Justicia, para ello deben concurrir los siguientes requisitos. Que la obligación sea incondicional. Que la obligación que se impone al Estado venga formulada de manera suficientemente precisa. El transcurso del plazo establecido en la directiva.
C. La decisión de la que dice el Tratado CE que será obligatoria en todos sus elementos para todos sus destinatarios. Art. 249. No es ya propiamente hablando un acto normativo, sino más bien un acto singular de la UE que tiene por objeto situaciones singulares referibles a una o más personas determinadas, aunque en ocasiones, una decisión pueda contemplar una pluralidad de personas no determinadas. D. Por último, sobre las recomendaciones y los dictámenes que no tienen en ningún caso carácter normativo, el Tratado CE dice que no serán vinculantes. Los destinatarios de las recomendaciones son sobre todo los Estados, pero también pueden serlo otras instituciones o ser adoptadas por una institución a propuesta de otra. Como se ha dicho, los destinatarios no están vinculados jurídicamente a la recomendación, pero ésta puede ser preceptiva para la adopción de otros actos comunitarios o ser requisito para llevar a cabo actividades como la de iniciar la negociación de acuerdos internacionales. 1,3. Los acuerdos internacionales de la Unión. Esta tercera fuente del derecho está vinculada al papel de la UE en el plano internacional. Como centro de poder a escala mundial, Europa no puede limitarse a gestionar sus asuntos internos, sino que debe ocuparse ante todo de sus relaciones económicas, sociales y políticas con otros países del mundo. A tal fin, la UE celebra acuerdos internacionales con los países no pertenecientes a la UE, denominados terceros países, y otras organizaciones internacionales, entre los cuales merecen una mención especial los acuerdos de asociación. La asociación trasciende en gran medida las cuestiones de política puramente comercial y tiende a una estrecha cooperación económica con un amplio apoyo financiero de la UE a la otra parte contratante. Art. 217 TIFUE. Existen tres modalidades de acuerdos de asociación. 1. Acuerdos para el mantenimiento de vínculos especiales de algunos Estados miembros de la UE con terceros países. La creación del instrumento de asociación tiene su origen en las estrechas relaciones económicas que algunos países y territorios no europeos mantenían con Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, los Países Bajos y el Reino Unido en virtud de los antiguos regímenes coloniales. Puesto que la introducción de un arancel exterior común en la UE habría alterado notablemente los intercambios comerciales con estos territorios, había que crear regímenes especiales. De este modo, se ha establecido toda una serie de disposiciones preferenciales aplicables a la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales y otros aspectos. 2. Acuerdos de cooperación. Los acuerdos de cooperación no van tan lejos como los de asociación, ya que tienen como único objetivo una intensa cooperación económica. Dichos acuerdos vinculan a la UE, por ejemplo, con los estados del Magreb, Argelia, Marruecos y Túnez, con los estados del Masrek, Egipto, Jordania, Líbano y Siria, y con Israel, entre otros. En este apartado destacan el Acuerdo de Comercio y Cooperación firmado entre la UE y Reino Unido tras la retirada de este país de la Unión, el 24 de diciembre de 2020, en el que se redefinían sus relaciones futuras. Los 27 Estados miembros aprobaron el acuerdo el 29 de diciembre de 2020, y se publicó en el DOE 31 de diciembre de 2020. Es aplicable con carácter provisional desde el 1 de enero de 2021. 3. Acuerdos comerciales. Por último, existen numerosos acuerdos comerciales celebrados con diversos terceros países, grupos de estos o en el marco de organizaciones comerciales internacionales en el sector aduanero y de política comercial. Los acuerdos comerciales más importantes a escala internacional son el acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, OMC, y los acuerdos multilaterales celebrados en su marco, de los cuales mencionaremos los más significativos: el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT 1994, los acuerdos antidumping y sobre subvenciones y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, GATS. Además, los acuerdos bilaterales de libre comercio han ido ganando cada vez más terreno frente a los acuerdos multilaterales. Dadas las enormes dificultades, por ejemplo en el seno de la OMC, para celebrar acuerdos multilaterales de liberalización, todas las grandes naciones comerciales, incluida la UE,
se han decantado por formalizar acuerdos bilaterales de libre comercio. En esta línea, la UE mantiene acuerdos bilaterales con Canadá, Singapur o Japón. 1,4. Fuentes del derecho no escritas. Los principios generales del derecho. Las fuentes del derecho de la Unión mencionadas hasta ahora tienen la característica común de constituir el derecho escrito de la Unión. Pero al igual que cualquier otro ordenamiento jurídico, el de la UE no puede estar constituido exclusivamente por normas escritas, ya que todo ordenamiento presenta lagunas que deben llenarse con el derecho no escrito. La principal manifestación de esta realidad son los principios generales del derecho. Se trata de normas que expresan las concepciones elementales del derecho y la justicia, a las que obedece todo ordenamiento jurídico. El derecho escrito de la Unión, que esencialmente solo regula situaciones económicas y sociales, no puede cumplir más que parcialmente con este cometido, por lo cual los principios generales del derecho representan una de las fuentes más importantes del derecho de la Unión. Con ellas se pueden colmar las lagunas existentes, o desarrollar el derecho vigente mediante su interpretación acorde con el principio de equidad. Los principios generales del derecho se materializan a través de la aplicación de las normas, en particular mediante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el marco de la misión que se le ha encomendado, consistente en garantizar el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los tratados. Los puntos de referencia para determinar los principios generales del derecho son sobre todo los principios comunes a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Estos proporcionan la base a partir de la cual se desarrollan las normas necesarias para resolver un problema a escala de la Unión. Entre estos principios generales del derecho se encuentran, aparte de los principios básicos de independencia, aplicabilidad directa y primacía del derecho de la Unión, la garantía de los derechos fundamentales, el principio de proporcionalidad, el cual, no obstante, ha sido regulado además en el art. 5,4 TUE, el principio de protección de la confianza legítima, el principio de audiencia judicial o el principio de responsabilidad de los Estados miembros por las violaciones del derecho de la Unión. 1,5. Los convenios y los acuerdos entre los Estados miembros de la Unión. La última fuente del derecho de la UE la constituyen los convenios entre los Estados miembros. Se trata, por una parte, de convenios y acuerdos concluidos para regular cuestiones que están estrechamente relacionadas con las actividades de la UE, pero para las cuales no se ha dotado de competencia a las instituciones de la Unión. Ejemplo, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria. Por otra, existen auténticos convenios internacionales entre los Estados miembros con los cuales se pretende, en particular, superar la limitación territorial de las normativas nacionales y crear un derecho uniforme a escala de la Unión. Ello reviste especial importancia en el ámbito del derecho internacional privado. Ejemplo, el Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales 1980. 2. Las relaciones entre el ordenamiento jurídico comunitario y el de los Estados miembros. La incidencia del ordenamiento jurídico europeo en los ordenamientos de los Estados miembros debe ser estudiada en referencia a cada uno de ellos, teniendo como base las normas comunes que hemos visto para cada tipo de norma. Por tanto, en este apartado estudiamos el impacto de la normativa de la UE en el ordenamiento español, materia que se va a examinar comenzando por la pieza primera de nuestro orden normativo, la Constitución española. A incidencia en la norma constitucional. Nuestra Constitución había previsto el evento de la adhesión de España a la Unión. Así, frente al art. 94 que prevé la integración en el ordenamiento español, del derecho internacional, de las normas jurídicas derivadas de los tratados y convenios que España pudiere firmar con otros estados y organizaciones internacionales, el art. 93 se refiere al supuesto excepcional de cesión de parte de la soberanía estatal a una organización internacional. Y con ello se aludía previsoramente a la posibilidad, cumplida 7 años más tarde, de la cesión de facultades de dicho carácter a esa organización supraestatal que era entonces la CEE,
y realizada a la vista de la consecución de un fin común a los Estados integrados en la misma, que es la unidad europea. Por exigencia del art. 93 se requiere una ley orgánica para autorizar la celebración de tan trascendental tratado, que afecta al ejercicio de funciones soberanas, y la posibilidad de proceder a esta cesión se deduce de la expresión empleada en el texto constitucional, al referirse expresamente a la cesión del ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Tanto los términos de los tratados constitutivos como la previsión de nuestro texto constitucional contemplan pues la cesión al ente supraestatal de parte de la soberanía de los Estados integrados en la UE, lo cual es, sencillamente, el más importante efecto derivado de la incidencia del ordenamiento europeo en los ordenamientos nacionales. B. Incidencia en la jerarquía normativa. La cesión de parte de nuestra soberanía trae consigo también como lógica consecuencia la revisión del sistema nacional de prelación de fuentes. En efecto, en virtud del principio de primacía del derecho comunitario, el derecho interno español habrá de reconocer la prevalencia de los actos normativos emanados de las constituciones de la UE. Y esto es así porque la primera obligación derivada para España del acto de adhesión es la de aceptar íntegramente los tratados originarios, que constituyen, como se ha dicho arriba, la primera fuente del derecho comunitario, así como de toda la legislación derivada emanada de las instituciones de la UE, en base a las competencias que tales instituciones tienen establecidos por esos tratados. Esto es lo que se conoce con el nombre de acquis communauter, que puede castellanizarse como del acervo comunitario, para referirse a tan importante como voluminoso legado normativo, y cuya recepción automática en potencia, al adaptarse a los términos especificados en el correspondiente acta del Tratado de Adhesión suscrito por España, implicó la gradual y progresiva penetración del elenco normativo europeo en el español. C. La aceptación del acervo comunitario. Se produce sin reservas e implica no solo la recepción de los tratados originarios, sino también de los actos normativos integrantes del derecho derivado, pero no limitándose al derecho derivado hasta el momento producido, sino incluso el derecho derivado que haya de producirse y se vaya produciendo en el futuro. Y además implica la aceptación de los dos principios jurídicos estructuradores y fundamentales del derecho comunitario, el de aplicación directa e inmediata de las leyes comunitarias y el de primacía del sistema jurídico comunitario sobre el sistema jurídico interno, dentro de una aplicación uniforme de aquel en los diversos estados de la Unión. Implica además la aceptación de las decisiones de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, art. 3,1 del Acta, para la ampliación de las competencias comunitarias, las declaraciones del Consejo Europeo y los acuerdos internacionales concluidos por la CEE y los Estados miembros. Otra consecuencia de la aceptación de este acervo comunitario se consagra en el llamado principio de efecto directo del derecho comunitario. Aunque suelen identificarse con frecuencia, la aplicabilidad directa y el efecto directo, conviene distinguir ambas expresiones. La aplicabilidad directa o inmediata suele entenderse como una característica formal de la norma comunitaria, como aquella propiedad que la hace no precisar de interposición normativa para integrarse en el ordenamiento de los Estados miembros. El efecto directo ha de entenderse en sentido material, como la invocabilidad de la norma comunitaria. Se trata de un derecho de los particulares de invocar ante las jurisdicciones nacionales la aplicación del derecho comunitario en sus relaciones jurídicas con las administraciones públicas o con los particulares. El efecto directo no está recogido expresamente en los tratados como una regla general, o solo lo está respecto de los reglamentos. Ante el silencio de los tratados, el efecto directo ha sido como la primacía reconocida por el TJCE a lo largo de la jurisprudencia. El TJCE considera que las disposiciones de los tratados, aunque destinados en principio a regular relaciones interestatales, pueden ser invocadas por los particulares y que éstos deduzcan, de las obligaciones asumidas por los Estados, derechos en su favor protegibles por instituciones nacionales.
En consecuencia, el efecto directo a la luz de la sentencia TJC Van Genden Laws significa que las normas de los tratados pueden producir efectos jurídicos inmediatos, por sí mismas, sin precisar de normas nacionales para su aplicación o sin que éstas sean obstáculo para su aplicación. Que los particulares pueden hacer valer ante los poderes públicos nacionales los derechos que se deriven de las normas comunitarias, y dichos poderes deben asegurar el respeto a las obligaciones asumidas por los Estados en los tratados y proteger los derechos individuales. D. Los conflictos entre el derecho derivado y el derecho interno español. Tanto la doctrina como el Consejo de Estado venían interpretando el derecho positivo español, Código Civil Arts. 10,4, 37-29 y Código de Comercio Art. 15. En el sentido de dar primacía en caso de conflicto al derecho internacional convencional. Ello porque el derecho interno no puede modificar el derecho de los tratados, y también porque el derecho interno es un mero dato a tener en cuenta a la hora de celebrar tratados, pero no un obstáculo a su celebración. Hasta la propia Constitución prevé su previa modificación si preciso fuere a la hora de celebrar un tratado internacional. Y así se ha entendido también por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. Y si todo lo que precede es predicable respecto a cualquier tratado internacional suscrito por España, mayormente lo será con respecto del derecho comunitario, emanado por derivación de un tratado que implica la integración de España en una organización supraestatal, en la que ingresa empezando por hacer cesión de parte de su soberanía. Las normas europeas, en caso de colisión con cualquier regulación estatal que se le oponga, prevalecen en todo caso. La justificación de este principio la encuentra el TJUE, en el hecho de que los tratados han instituido un ordenamiento jurídico propio integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros que se impone a sus órganos jurisdiccionales. La primacía del derecho comunitario sobre las normas internas opera sobre cualquier texto interno, anterior o posterior, de cualquier rango que sea. Cabe resaltar los siguientes aspectos. 1. La aplicación prevalente de las normas comunitarias frente a cualquier norma interna que se le oponga es una obligación de los jueces ordinarios de los Estados miembros. 2. No puede oponerse a tal primacía ni posibles regulaciones materiales contradictorias, ni tampoco procedimientos internos de cualquier clase que puedan atrasar la vigencia inmediata de la norma europea. 3. No puede oponerse a esta primacía ninguna norma, cualquier que sea su rango, ni siquiera la Constitución misma. 4. Tampoco es posible condicionar la aplicación prevalente de la norma comunitaria a que se resuelvan cuestiones de constitucionalidad interna o a que se activen mecanismos constitucionales de depuración o control de las normas estatales. En este punto la doctrina del TJUE es clara. El juez ordinario, que es quien debe velar por el cumplimiento de la norma europea, está obligado a aplicarla siempre. Si una ley interna posterior la contradice, debe dejar inaplicada esta y sin esperar a que se derogue, o sin usar en ningún caso procedimientos de control de la misma, como las cuestiones de constitucionalidad. La incidencia en el orden jurisdiccional. La adhesión a la UE presupone, como se ha dicho, un trasvase de competencias soberanas entre las que figuran naturalmente las de índole jurisdiccional. Se hace delegación pues de la facultad de dirimir las cuestiones relativas a los conflictos normativos con el orden comunitario, sin que quepa que los jueces nacionales ni tampoco el Tribunal Constitucional puedan discernir acerca de la constitucionalidad de las normas del derecho comunitario aplicable, o mejor dicho, de la legalidad de las mismas. Es decir, las instancias jurisdiccionales de los Estados miembros no pueden juzgar acerca de la legalidad de los actos normativos de la UE, sino que la función jurisdiccional encargada de velar por la legalidad de los actos comunitarios corresponde en exclusiva al TJUE. Lo único que cabe por parte de las instancias nacionales encargadas de la custodia constitucional, tribunales constitucionales, será juzgar acerca de la adecuación de la Constitución del Estado de que se trate respecto a los términos de los tratados constitutivos, pero una vez establecida la constitucionalidad de los mismos, y en base a la cesión de competencias soberanas que se hace a favor de la UE, ya no podrá continuar porque habrá cedido esta competencia.
Es la instancia jurisdiccional europea la que recibe todas las investiduras al efecto para ejercer una función plena, y al juez nacional lo único que le cabe, en caso de duda ante la necesidad de tener que aplicar norma comunitaria derivada que pudiere ser inconstitucional, es elevar una consulta al Tribunal Europeo, cuestión prejudicial de la que ya se ha tratado en su sede, algo bastante frecuente. 3. La aplicación del derecho comunitario en las comunidades autónomas. 3,1. Introducción. El inciso final del art. 93 de la Constitución establece que corresponde a las Cortes Generales, o al Gobierno según los casos, la garantía del cumplimiento de los tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. La atribución de esta función de garantía a las instancias centrales del Estado podría interpretarse en el sentido de que es a dichos órganos centralizados a los que les corresponde la ejecución del derecho europeo. Por otra parte, nuestra Constitución reserva en su art. 97 al Gobierno de la Nación la dirección de la acción exterior y, en el art. 149. 1,3 se reserva al Estado la competencia en materia de relaciones internacionales. Todo ello podría conducir a afirmar que las comunidades autónomas están constitucionalmente apartadas de toda participación en la formación de las decisiones europeas y en su ejecución. Sin embargo, en nuestro derecho debe primar una línea interpretativa según la cual la ejecución del derecho europeo debe corresponder al Estado o a las comunidades autónomas, dependiendo de cuál sea la materia a que las normas europeas se refieran. Si la materia es de competencia estatal, será el Estado responsable. En otro caso, incumbirá a las comunidades autónomas la ejecución. La participación autonómica en las tareas aplicativas del derecho comunitario viene además exigida por la debida efectividad de algunas políticas comunitarias. Así, por ejemplo, es difícilmente concebible una política regional eficiente sin la participación de las comunidades autónomas, o que las reglas sobre autorizaciones de la Comisión para ayudas públicas a empresas puedan funcionar sin una colaboración activa de aquellas. 3,2. Las consecuencias de la intervención autonómica en la fase de aplicación del derecho comunitario. Establecido que la intervención del Estado o de las comunidades autónomas en la fase de ejecución del derecho comunitario dependerá en función de la materia sobre la que verse la norma, añadimos ahora que responderá, en términos generales, a los siguientes principios. 1. Es necesario distinguir entre la ejecución normativa y la ejecución o aplicación administrativa del derecho comunitario. Dado que en nuestra Constitución y en los estatutos de autonomía, las competencias sobre una misma materia suelen estar repartidas, de manera que las funciones normativas, al menos las relativas a la aprobación de las reglas básicas, pertenecen al Estado, y las ejecutivas o administrativas a las comunidades autónomas, resultará comúnmente que las comunidades autónomas asumirán, de ordinario, la función de aplicar o ejecutar administrativamente el derecho comunitario. 2. Por ello, el protagonismo del Estado en lo que concierne a la aprobación de disposiciones de ejecución de normas europeas debe ser mayor. Y ello no solo por la reserva de poderes normativos en muchas materias a favor del Estado, sino también porque la Unión Europea es sobre todo una comunidad económica, es decir, sus normas se refieren de ordinario a materias relacionadas con la economía y lo hacen además, regulando solo los principios generales de la ordenación común. Así, las competencias que la Unión ejerce se corresponden en el plano interno, con frecuencia con competencias normativas estatales. Se concluye que la ejecución normativa del derecho comunitario corresponderá ordinariamente al Estado. 3. Naturalmente, lo anterior no excluye el reparto interno de competencias determinadas que en algunos casos, la función de ejecución normativa haya de ejercerse solamente por las comunidades autónomas. Tampoco que haya asuntos en los que la operación haya de concluirse en dos tramos, interviniendo primero el Estado y luego las comunidades autónomas. Ocurrirá así cuando las competencias legislativas en el plano interno sean compartidas
y esté atribuida al Estado la fijación de las bases y a las comunidades autónomas la adopción de normas de desarrollo. Aunque, normalmente en estos casos, la aprobación de la norma estatal bastará para dejar cumplidas las obligaciones comunitarias. Por último, en estos supuestos de coparticipación se suscita el problema de si las comunidades autónomas en las tareas de ejecución normativa tienen o no que esperar a que el Estado dicte las normas básicas para poder ellas aprobar sus propias disposiciones, o si pueden operar per saltum. En nuestro sistema ha de resolverse en este segundo sentido según jurisprudencia constitucional reiterada. 3,3. Ejecución autonómica y garantías de cumplimiento de las obligaciones estatales con la Unión Europea. Es el Estado español, y no las comunidades autónomas que lo integran, el obligado por los tratados comunitarios y, por tanto, quien ha asumido el compromiso de cumplir los deberes que de ellos se derivan, entre los que se encuentra el de ejecutar en el plano interno el derecho europeo. El Tribunal de Justicia ha declarado en múltiples ocasiones que un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas o situaciones de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones derivadas de las directivas comunitarias. El incumplimiento o retraso de una comunidad autónoma es un incumplimiento del Estado español. A. Incumplimientos por omisión. El incumplimiento por parte de los territorios autónomos de obligaciones comunitarias se puede producir en todos los estados de naturaleza compleja, y en ninguno tiene soluciones simples, y por tanto, la forma más terminante de excluir ese riesgo será la atribución al poder central de facultades de sustitución de las instancias autonómicas o federales. En estados como Austria, esta facultad se regula de modo expreso. En Italia, asimismo, se ha arbitrado una fórmula, denominada sustitución preventiva, que permite al Estado cubrir por la vía normativa los incumplimientos posibles. En España también existe un cauce para aplicar esta técnica de sustitución. La Constitución la autoriza de un modo específico en el art. 93, al hacer garantes a las Cortes Generales y al Gobierno del cumplimiento de lo pactado al suscribir los tratados constitutivos UE. Ahora bien, esta posibilidad de sustitución hay que enmarcarla en cuanto a su uso en el procedimiento de supervisión y coacción que regula el art. 155. Por ello, cuando el Estado observe un incumplimiento, debe primeramente requerir a la comunidad autónoma para que cumpla sus obligaciones. Si el requerimiento es desatendido, el Gobierno puede adoptar medidas coactivas, entre las cuales está la sustitución. El problema estriba en que estas técnicas coactivas se activan ante incumplimientos de los territorios autónomos, cuando la infracción es ya efectiva a posteriori. Esta dificultad solo podrá superarse haciendo una sustitución preventiva, la cual, a diferencia de la sustitución posterior, ya explicada, es difícilmente justificable en nuestro derecho. Ahora bien, los incumplimientos autonómicos pueden prevenirse o corregirse por el Estado usando las leyes de armonización. Incluso esa armonización puede producirse ex ante de que los plazos señalados por la Unión Europea hayan transcurrido. Pero las leyes de armonización están previstas constitucionalmente para ocasiones excepcionales, y no puede convertirse, por tanto, en el instrumento ordinario de articular el ordenamiento estatal y autonómico con el europeo. Por otra parte, cuando las potestades legislativas que han de usarse para ejecutar normas comunitarias aparecen constitucionalmente compartidas entre los legisladores estatal y autonómico, el primero tiene ocasión de incluir en sus normas prescripciones de detalle, con valor simplemente supletorio, sustituibles por tanto por las disposiciones autonómicas, pero que pueden, en caso de inactividad de las comunidades autónomas, dejar satisfechas las obligaciones derivadas del ordenamiento europeo. Otra técnica preventiva de los incumplimientos autonómicos podría articularse del siguiente modo. Como existe la obligación general de remitir a la Comisión de las Comunidades los proyectos de normas que ejecuten o apliquen disposiciones europeas, es necesario que, cuando la responsabilidad de la ejecución recaiga en las comunidades autónomas, éstas remitan al Gobierno sus proyectos. Esta ocasión puede aprovecharse para examinar su contenido o, en su caso,
para detectar retrasos. El Estado podría así adoptar la iniciativa de elaborar normas con las que el derecho comunitario fuera cumplido y tendrían vigencia supletoria y se aplicarían solo en la medida en que no existieran normas autonómicas válidamente aprobadas sobre la misma materia. B. Incumplimientos por comisión, normas contrarias. Pero todas las fórmulas anteriores no podrían evitar, en ningún caso, que las comunidades autónomas pudieran aprobar disposiciones contrarias al derecho de la UE, lo que igualmente podría acarrear condenar al Estado por incumplimiento. Cabe preguntarse, por los mecanismos jurisdiccionales internos para depurar el ordenamiento jurídico y suprimir este tipo de disposiciones. 1. Cuando las normas autonómicas contrarias al derecho comunitario tienen rango de ley, la única instancia que podría conocer de las mismas, y en su caso anularlas, sería el Tribunal Constitucional. Pero una ley autonómica contraria a una norma europea no es necesariamente inconstitucional. El derecho de la UE no es un parámetro para medir la constitucionalidad de las leyes. Por ello no caben contra las leyes autonómicas contrarias al derecho comunitario recursos de inconstitucionalidad, salvo que los argumentos que se esgriman contra ellas sean verdaderamente constitucionales. Para que el Tribunal Constitucional pudiera interpretar en clave UE y ejercer controles efectivos sobre las leyes autonómicas, sería preciso modificar la LOTC, y el encaje constitucional de tal posibilidad es discutible. Aparte de que el monopolio de esas interpretaciones lo ostenta el Tribunal de Justicia de la UE, por lo que se vería obligado en muchos casos a plantear por su parte ante ese tribunal una cuestión prejudicial y atenerse a su resolución. Así pues, no supondría un avance útil. También ante un tribunal ordinario puede plantearse la cuestión de si una ley interna es contraria a una regla de derecho comunitario. El tribunal puede apreciar la contradicción por sí mismo, o en su caso plantear una cuestión prejudicial o de interpretación ante el TJUE. Y si aprecia la incompatibilidad entre la regla de derecho interno y la comunitaria, debe dejar inaplicada la norma interna aunque tenga rango de ley, y esperar a la decisión del TJUE, suspendiendo el procedimiento correspondiente. Parece claro, por tanto, que es suficiente la tarea que pueden desarrollar los tribunales ordinarios, sin implicar al Tribunal Constitucional. 2. La depuración del resto de las normas autonómicas que no tengan rango de ley no plantea mayores problemas. La jurisdicción contencioso-administrativa es competente para conocer de cualquier infracción del ordenamiento jurídico en que incurran las disposiciones de categoría inferior a la ley, y en cuanto el ordenamiento europeo se inserta en el nuestro y se comunica con él, puede esta jurisdicción anular normas contrarias al derecho europeo. Eventualmente, cuando el contenido de éste plantee problemas interpretativos, podrá utilizar el recurso prejudicial ante el TJUE.